Buenas tardes, la clase es Biofarmacia. Yo soy la docente Nadia Neri Cruz, tengo el doctorado en Ciencias Químicas. Mi número de cuenta es 329093. La materia lleva por nombre Biofarmacia. La unidad es la unidad número 2, que lleva como título Estudio de Sistemas lácteos. El ADME, como ya sabemos, es el sistema de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. El propósito de esta unidad es que ustedes como estudiantes, el estudiante reconocerá el proceso de liberación, absorción, distribución y eliminación de los fármacos para comprender de manera adecuada su proceso en el organismo humano. El tema de hoy es el tema de eliminación. Como vemos, es la parte final de la unidad número 2. Esta materia o asignatura tiene datos generales, como son que es para la carrera de químico farmacéutico biotecnólogo, que tiene clave 5632222, que cuenta con horas aula, 4 horas frente al grupo, 4 horas de laboratorio y tiene horas totales 9, porque tienen 1 hora de aprendizaje independiente. Se da en el 8º semestre y es del eje curricular de habilidades y práctica clínica. La descripción general de la materia es que consta de 5 unidades en las cuales el objetivo es que el alumno cuente con los conocimientos orientados al estudio de la influencia de la forma y la formulación química y física de un medicamento, así como de los eventos farmacocinéticos y farmacodinámicos consecutivos a su administración. De igual forma, se busca que cuenten con los elementos para la realización de metodologías orientadas a un estudio de bioequivalencia en medicamentos genéricos intercambiables. El propósito de aprendizaje es conocer la evolución del medicamento en sus 2 aspectos: la parte descriptiva de las distintas vías de administración en relación a los órganos implicados y los factores relevantes en la absorción del medicamento, así como la parte de interpretación matemática de la evolución temporal del medicamento en el organismo, tanto a nivel plasmático como a nivel de los distintos órganos. El objetivo de este día es que al término de esta sesión, el estudiante identificará el proceso de eliminación mediante una serie de cálculos matemáticos que le ayudan o que le puedan ayudar a predecir el comportamiento de un determinado sistema. Las competencias que vamos a desarrollar van a ser: 1, resolver ejercicios de procesos de eliminación, y 2, identificar los parámetros que afectan en el proceso de eliminación. Para lo cual vamos a hacer una actividad diagnóstica en donde les solicito que se conecten a la plataforma Schoology con esta clave HWV3-P62-7TD9G y que abran la carpeta LACME y contesten el quiz de eliminación. ¿Okay? Tienen 5 minutos para realizar la actividad. Como podrán observar, el cuestionario consta de 3 preguntas, en donde la pregunta 1 les pregunta qué es eliminación, la 2, cuál es la diferencia entre eliminación y excreción, y qué es la cinética de eliminación. Nos quedan 4 minutos.
Aquí está la plataforma y aquí está el cuestionario. ¿Okay? Les quedan 2 minutos. Chicos, continuamos. ¿Cómo vamos? Sí, ya sí. Levanten la mano quien ya terminó. Vamos un minuto. Ok, continuando con la presentación, la primera pregunta nos decía, ¿qué es eliminación? La eliminación va a ser cuando el fármaco ya pasó a circulación sanguínea y entonces está en todo el organismo, está presente en todo el organismo. Entonces vamos a tener que el organismo va a tener una respuesta porque va a entrar un agente extraño y esa respuesta va a poner en serie muchos mecanismos que le van a ayudar a la expulsión. Nosotros en esta materia vamos a ver cómo es esta parte del mecanismo de expulsión desde el punto de vista matemático. Lo vamos a hacer mediante una simulación. Esta expulsión o este mecanismo de eliminación se va a dividir en 2 procesos. Uno es biotransformación y el otro es excreción. Una de las preguntas les decía, ¿cuál es la diferencia entre eliminación y excreción? Excreción es solamente una parte del proceso y puede estar pasando de un sistema a otro. Y eliminación engloba a todo el proceso y es cuando sale totalmente del organismo en donde está. ¿Okay? Entonces, uno de los principales órganos que nos van a ayudar van a ser los riñones y esto lo van a hacer por medio de la excreción renal, en donde el riñón va a filtrar toda esa sangre que va a llegar de la circulación y por medio de la filtración va a hacer que tenga 2 opciones. Una, que regrese a circulación ese fármaco por el proceso de biotransformación, en donde aquí tenemos el efecto del primer paso, o la segunda opción, que se excrete. ¿Y qué va a hacer al excretarse? Va a pasar de un órgano a otro órgano hasta que se lleve el proceso de eliminación y salga completamente del sistema. ¿Okay? Entonces tenemos que el proceso de excreción lo hace el riñón por medio de la excreción renal. El proceso de biotransformación lo hace el hígado. El hígado va a ser el principal órgano biotransformador de nuestro organismo. Por eso muchos lo conocen como el órgano desintoxicador. Ajá. Entonces, en este caso, el hígado nos va a ayudar para que por medio de reacciones químicas, ya sean de fase 1 o de fase 2, hagamos que la molécula, en fase 1 vamos a tener moléculas muy grandes que por esos mecanismos o reacciones químicas van a hacerse moléculas pequeñas. Y cuando lo hagamos, biotransformación, por fase 2 vamos a tener moléculas pequeñas que van a estar en circulación. Entonces, para sacarlas de circulación, las vamos a hacer grandes al formar conjugados. Ajá. Entonces, al formar conjugados, vamos a hacer posible que se excrete ese fármaco, esa molécula extraña al organismo, y entonces llevemos a cabo el proceso de eliminación. ¿Ok? Sí. Entonces, la excreción va a ser el proceso por el cual se va a eliminar el fármaco sin sufrir modificaciones. ¿Ok? Nosotros sabemos que de los fármacos un porcentaje sale de forma inalterada del sistema. No el 100% del fármaco tiene efecto. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, solamente el 75% de él tiene efecto
en este caso, para el cual fue diseñado. Puede ser antipirético, analgésico, o en este caso puede aliviar cualquier dolor que no sea grave, siempre y cuando sea moderado. Pero ese 25%, una vez que se lo administran, sale de forma inalterada del organismo. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que inicialmente se puede afirmar que todas las vías de eliminación de líquidos del organismo pueden ser válidas para producir excreción de los fármacos. ¿Cuáles son las vías que nosotros podemos eliminar líquidos? Las lágrimas, el sudor, los fluidos, principalmente el fluido vaginal, testicular, y entre estos también tenemos el fluido que en mayor proporción sacamos y cotidianamente sacamos, que es la orina. Entonces, por eso una forma de determinar la excreción del fármaco es por medio de la orina. ¿Okay? Entonces tenemos, así se puede citar la orina, saliva, bilis, sudor, leche materna, en donde los fármacos que sean volátiles también pueden excretarse por vía pulmonar. Acuérdense, cuando nosotros nos administramos un fármaco directamente por vía pulmonar, entra a los pulmones y aquello que no es metabolizado o que tiene efecto va a salir de los pulmones. Entonces, por eso también se considera la vía pulmonar como una vía de excreción. De todas las posibilidades, la más usual es la excreción renal, a la que le prestarán una atención especial, en donde en esta excreción renal tenemos filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Entonces vamos a tener tres procesos que se llevan en el mismo sistema, que es el principal órgano excretor de nuestro sistema, en este caso humano. ¿Okay? No tenemos que dejar de lado a los animales. Muchas de las simulaciones que hacemos son en animales que se comportan de la misma forma que los hombres. Nosotros, por ejemplo, aquí lo hacemos con simulaciones con reactivos o con procedimientos totalmente sintéticos. Nosotros no ocupamos organismos biológicos, pero también se puede hacer ocupando organismos biológicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros nos administramos principalmente un fármaco por vía oral, vamos a tener que va a tener una transformación por el tracto gastrointestinal. Desde el momento en el que entra y se vuelve parte del bolo alimenticio, ese bolo pasa por un tracto y llega al estómago. El estómago vamos a tener que tiene un pH determinado que nos ayuda a desenvolver ese bolo alimenticio. Entonces, una vez que se desenvuelve, si la molécula tiene las características para que sea, en este caso, llevado hasta el hígado, pasa directamente al hígado. Si no, pasa a los intestinos y hasta llegar al intestino delgado y ser metabolizado y ser absorbido por el intestino delgado, y entonces va a tener su efecto. En este caso, el ejemplo que nos ponen es que pasa por el tracto gastrointestinal, por el ciclo enterohepático, llega al hígado y del hígado llega a circulación sanguínea por el plasma. Entonces, una vez que llega el plasma, acuérdense que nosotros tenemos acarreadores, tenemos proteínas a las cuales se puede unir ese fármaco y llegar a su sitio de acción. Entonces, con esto llega a distribuirse a todos los tejidos y llega a tener su efecto. ¿Por qué tenemos flechitas de ida y regreso? Porque este efecto lo podemos hacer en efecto contrario. Puede estar presente en los tejidos y regresar hasta el nivel tracto gastrointestinal. Entonces, del nivel tracto gastrointestinal podemos tener una eliminación directa de aquel fármaco que no es metabolizado. Por otra parte, desde el tracto gastrointestinal vamos a tener que se va a transformar y entonces vamos a formar metabolitos. Esos metabolitos pueden ser metabolitos que no tengan un efecto o pueden ser metabolitos que tengan el efecto terapéutico deseado que esperamos que tenga esa administración. Entonces, yo hace un rato les hacía mención del efecto del primer paso. El efecto del primer paso o efecto del primer paso hepático no es otra cosa más que llegue al hígado y una vez que llega al hígado regrese a circulación y ese metabolito ya activo tenga su efecto terapéutico. Entonces va a llegar al hígado no para ser eliminado, sino para ser activado. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que también podemos hacer
administraciones extravasculares o administraciones intravasculares. ¿Cuál es la diferencia? En una extravascular vamos a pasar por diferentes sistemas u órganos. En una extravascular, imagínense una administración muscular. Primero tiene que ser absorbida por el músculo para llegar a circulación sanguínea y tener contacto con el plasma. Caso opuesto, en administraciones intravenosas llega directamente al plasma y por eso tiene el efecto de forma más rápida y directa. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Continuamos. Entonces, uno de los parámetros farmacocinéticos para determinar, en este caso, la relación con la eliminación es la constante de eliminación, la cual va a estar dada por los cambios o va a ser dependiente de la concentración, en donde esa concentración va a ser dependiente del tiempo que pase. A mayor tiempo vamos a tener menores concentraciones o cantidades de fármaco en el organismo. Entonces, la constante de velocidad de eliminación, por regla general, es la eliminación de un fármaco del organismo mediante biotransformación, excreción o por ambos mecanismos al mismo tiempo. Es un proceso que sigue una cinética de orden 1 que viene establecido por la siguiente ecuación. Entonces, esta ecuación nos va a determinar cuándo el organismo va a tener un efecto de primer orden. El segundo parámetro es la semivida biológica de eliminación, que se representa con una T y un medio. Esto va a ser el tiempo necesario para que la concentración plasmática determinada descienda al 50%. Puede calcularse de una forma sencilla conociendo la constante de eliminación y es un parámetro que nos va a orientar para saber el tiempo de permanencia del fármaco en la sangre. Veamos la gráfica. Nosotros tenemos en la gráfica tiempo contra concentración plasmática en miligramos por litro y el tiempo está en horas. Entonces tenemos que su tiempo de vida media está aproximadamente entre las 6 y las 10 horas. ¿Cómo sabemos que tenemos ese tiempo de vida media? Porque a ese tiempo tenemos exactamente la mitad de la concentración que se administró. Por eso tenemos el 50% del fármaco en sistema. Y es uno de los parámetros fundamentales que se deben de analizar en biofarmacia. Entonces tenemos, el siguiente parámetro es aclaramiento, que es el volumen de sangre que se va a depurar de un fármaco por unidad de tiempo. Y sus unidades van a ser volumen por tiempo a la menos 1. Entonces va a depender en qué unidades esté el volumen, en litros, mililitros, decilitros, sobre las unidades de tiempo, horas, minutos, días. ¿Ok? Entonces, para evaluar la capacidad de aclaramiento de un órgano para un determinado fármaco, se hace necesario conocer el coeficiente de extracción. El aclaramiento total de un fármaco será la suma del aclaramiento del fármaco por todas las vías. No solamente vamos a tener un aclaramiento, vamos a tener un aclaramiento que puede ser renal y otro que puede ser hepático, considerando que estos órganos van a ser los que son más irrigados por sangre. Por eso tenemos que considerar ese fluido y esa salida de ese fluido en esos tiempos. Entonces tenemos que la velocidad de aparición de un fármaco del organismo será la suma de las velocidades de todos los procesos de eliminación, ya sean mediante metabolismo o biotransformación, a través de diferentes rutas de excreción. Entonces aquí nos señala, va a estar en la vena porta el fármaco, va a llegar al hígado, del hígado va a llegar a circulación sistémica o del hígado puede pasar una fracción a ser reabsorbida o extraída. ¿Okay? Entonces uno de nuestros principales órganos que necesitamos saber el aclaramiento es del hígado. La segunda actividad que tenemos es una actividad de aprendizaje. La primera fue una evaluación diagnóstica para saber y concretar los conceptos que teníamos y unificarlos. En este caso, la actividad de aprendizaje es indicar en el gráfico obtenido los siguientes resultados de los parámetros farmacocinéticos que vimos, que es constante de eliminación, tiempo de vida media y aclaramiento, que van a representar la eliminación del fármaco. El ejercicio o problema nos dice,
Se inyecta por vía intravenosa 250 miligramos de un fármaco, cuyo volumen de distribución es de 10 litros. Se recolecta orina en diversos periodos de tiempo, obteniéndose los siguientes resultados. Nos dan en una columna los periodos de recolección en horas y en la otra columna la concentración de fármaco en orina en unidades de miligramo por litro. Y en la tercera columna nos dan el volumen de orina por litro. Queda entendido que nos dan la cantidad de volumen de orina porque es uno de los principales fluidos en donde va a estar presente el fármaco una vez que es excretado y en este caso eliminado del sistema. ¿Okay? Entonces la actividad es hacer el gráfico y calcular los parámetros farmacocinéticos que acabamos de mencionar. Tenemos que hacer la operación de concentración contra volumen de tiempo para obtener la cantidad de fármaco que ha sido excretado del organismo. Tienen 5 minutos para realizar la actividad. En sus mesas hay unas hojas con plumones para que ustedes puedan realizar la actividad. Recuerden, solo es el gráfico obtenido. Luego sigue la concentración del fármaco en la orina. Yo no sé. A ver, el primero es quién. Apoyen a sus compañeros para que realicen el gráfico, haciendo los cálculos mientras ellos hacen la parte de distribución de los datos. Cantidad de fármaco. Pongan el título así. Va a ir disminuyendo. Va a ir aumentando. Primero cómo salió. ¿Van en orden? Sí. Va de 8 a 12.
vamos, chicos? ¿Hay dudas? No, mira, ¿Todo bien? Sí. Les quedan 2 minutos. Sí, también. Entonces, como podemos ver en sus gráficos, damos tiempo para la presentación de los gráficos. Sí. Levanten sus gráficos una vez que ya los tengan. Una vez que ya los tengan, los paran. El ejercicio les decía textual que se inyecta por vía intravenosa. Recuerden que todas las vías intravenosas vamos a partir de un tiempo cero. ¿Por qué? Porque llega directamente a la circulación sanguínea. Ajá. Entonces, en las administraciones venosas, por lo regular, entra el fármaco a circulación y empieza a salir del sistema. ¿Okay? Entonces, desde el momento en el que nosotros nos los administramos, recuerden que va a salir una parte inalterada del sistema. Entonces, esta parte inalterada, ese metabolito, es lo que nos empiezan a cuantificar en esta parte de la tabla. ¿Okay? Entonces, vamos a tener los diferentes periodos de tiempo. Nosotros en este tipo de ejercicios vamos a tener lapsos de tiempo para muestrear. ¿Por qué? Porque es muy común que vayamos a, en este caso, a orinar en lapsos de tiempo. No nos la pasamos orinando todo el día, ¿verdad? No. Entonces, en este caso, por eso los periodos son en periodos de tiempo, porque son en los periodos en los cuales se deja que la persona pueda recolectar la muestra, en este caso del fluido. ¿Okay? Entonces, la rúbrica de este trabajo es la siguiente. 1 es que identifiquen el problema. La calificación puede ir de 1 a 4. En el donde tienen la calificación menor es que no saben identificar el objetivo del problema ni localizar los datos. En este caso, la puntuación mayor es que sabe identificar el objetivo del problema y localiza los datos y los expresa con claridad y rigor. En este caso, todos cumplieron con el factor 1 de que identificaron el problema. 2. Selecciona las estrategias. Calificación mínima es no selecciona las estrategias adecuadas para resolver el problema. La calificación máxima es selecciona y aplica las estrategias adecuadas con precisión y rigor, como se lleva a cabo en la práctica que acaban de hacer. Y el tercer punto es expresa adecuadamente la solución. Al ustedes hacer el gráfico, entonces obtienen la puntuación en donde expresan adecuadamente la solución del problema. La calificación mínima es de no da el resultado del problema o lo da de forma incorrecta. ¿Ok? Entonces, la conclusión de esta actividad del día es que las actividades que hicimos en primera instancia, la actividad diagnóstica fue para unificar conceptos, para saber qué conocimientos previos ya tenían ustedes. Estos temas ustedes ya los habían visto en materias anteriores, entonces solamente es darle ese toque de que en biofarmacia lo vemos desde el punto de vista analítico-matemático. La parte anatómica ustedes ya la conocían y la parte farmacéutica ustedes ya la conocían. Ajá. Entonces, esa fue la finalidad del examen diagnóstico. Como vieron, a lo largo de la clase, nosotros pudimos resolver esas 3 incógnitas que les decía. La 1, ¿qué es eliminación? La 2, ¿cuál es la diferencia entre eliminación y excreción? Y la 3, ¿qué era una cinética de eliminación? Entonces, como ya pudieron ver en sus ejercicios inclusive, la cinética de eliminación va a estar dada o determinada porque la cantidad de fármaco presente en el organismo va a ir disminuyendo conforme disminuye el tiempo. La actividad número 2, que en este caso fueron los ejercicios, fue para expresar gráficamente lo que se había aprendido en la sesión. Ajá. Entonces nosotros al tener el ejercicio con los parámetros de forma adecuada,
cumplimos con el objetivo que se planteó al inicio de la sesión. Y finalmente, cumplimos el objetivo del tema y aprendimos, razonamos y expresamos qué es la eliminación de un fármaco mediante un ejercicio problema. ¿Ok? Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias.